Muchas familias creen que una escoliosis es simplemente una desviación de columna que hay que ir vigilando de vez en cuando. Algo que aparece en un momento dado, se controla de vez en cuando y ya está. Pero la realidad es que durante el crecimiento una escoliosis puede cambiar muchísimo en muy poco espacio de tiempo. Y lo que ocurra durante esos años puede influir en cómo estará esa persona durante gran parte de su vida. Porque la verdadera pregunta no es solamente cómo está la escoliosis hoy, sino en qué puede convertirse durante el crecimiento si no hacemos nada. Y precisamente de eso vamos a hablar en este vídeo. Tenemos que entender algo muy importante. Una escoliosis no es una foto fija, no es algo que aparece y se queda igual. Durante el crecimiento, especialmente durante las fases de crecimiento más acelerado, algunas curvas pueden aumentar muy rápido en pocos meses. Y cuanto más progresa una curva, más difícil suele ser el tratamiento. Y aquí hay algo que muchas familias no entienden al principio. Durante esos años, el cuerpo está cambiando constantemente y a veces es cuestión de meses que el niño pegue un gran estirón y la escoliosis pueda aumentar rápidamente. Por eso, no basta simplemente con mirarla de vez en cuando a ver cómo va. Precisamente ese potencial de cambio hace que el seguimiento sea tan importante en el manejo de la escoliosis. Porque muchas veces la diferencia entre una curva controlable y una curva que termina necesitando tratamientos más agresivos es la capacidad que tengamos de detectarla a tiempo mientras todavía estamos a tiempo de actuar. Aquí aparece la siguiente pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando una escoliosis progresa durante el crecimiento? Pues que a medida que la curva aumenta, también cambia el riesgo de que siga progresando, también cambian los objetivos del tratamiento y en algunos casos cambian también las herramientas que usamos en el tratamiento. Y respecto a esta progresión, existen ciertos hitos que hacen cambiar especialmente la evolución de esa escoliosis y por lo tanto el manejo de esta. Y hay un punto especialmente importante durante esta etapa y es cuando la curva alcanza el entorno de los 25 grados. ¿Y por qué este es un hito importante? Porque a partir de ese rango, especialmente si todavía queda bastante crecimiento por delante, muchas veces empieza a plantearse el uso del corsé. Es decir, ya no estamos hablando solamente de poder controlar la escoliosis mediante la observación y los ejercicios específicos, sino que estamos entrando en una fase donde el riesgo de progresión empieza a ser mucho más importante y por lo tanto el tratamiento deberá ser más agresivo en el intento de contrarrestar ese potencial de empeoramiento. Y esto es clave entenderlo. No es lo mismo detectar y tratar una curva cuando está entre los 15 y los 18 grados, por ejemplo, que esperar a que llegue a 25 grados o más. Porque cuanto más progresa la curva, menos margen tenemos para actuar. Eso quiere decir que ante curvas leves que están por debajo de los 25 grados, conviene actuar para intentar evitar llegar a ese entorno de los 25 grados y, por lo tanto, evitar el corsé. Bien, y aparte del rango de los 25 grados, tenemos otro punto de inflexión que es menos conocido, pero también es muy relevante, y es el entorno de los 35 grados. Y aquí hay una idea clave. Muchas veces el problema no es solamente cómo está la escoliosis hoy, sino de qué manera influirá durante la etapa adulta. Porque sabemos, después de seguir a muchísimas personas con escoliosis durante años, que a partir de ese rango, los 35 grados, aumenta la probabilidad de tener más consecuencias en la edad adulta. Eso no significa que una persona con 35 grados vaya a tener necesariamente dolor o alteraciones degenerativas precoces en su columna, pero sí sabemos que por debajo de los 30-35 grados las consecuencias no son especialmente importantes durante la edad adulta. Sin embargo, a partir de esos grados aumenta la probabilidad de tener problemas y que cuantos más grados tengamos, más sobrecarga habrá sobre la columna, más desequilibrios, más desgaste y una mayor probabilidad de limitaciones futuras. Por eso, durante el crecimiento intentamos evitar llegar a rangos que puedan tener más impacto años después. Y por último, existe otro punto de inflexión muy importante que las familias deben conocer. Cuando las curvas empiezan a progresar y empiezan a acercarse al entorno de los 45-50 grados durante el crecimiento, puede empezar a valorarse la cirugía como opción necesaria en el tratamiento. Y quiero aclarar algo importante. Hablar de cirugía
no es con el ánimo de asustar, simplemente para que se entienda cómo funciona la evolución natural de la escoliosis y hasta qué punto puede llegar. Porque cuanto más avanza una curva, más difícil resulta frenarla con tratamiento conservador, es decir, con ejercicios específicos y con corsé. Por eso, actuar antes puede cambiar muchísimo la situación. Por eso, la combinación de la rehabilitación específica y el uso de corsé en casos moderados es tan importante, porque lo que buscamos es evitar alcanzar rangos quirúrgicos. Pero no tenemos que quedarnos únicamente en lo que ocurre durante el crecimiento, sino que tenemos que ir un poco más allá. Nosotros, durante el crecimiento del niño con escoliosis, trabajamos con la intención de que esa escoliosis no avance. Es decir, que el niño acabe su crecimiento con la mejor columna posible, con la mejor estética posible, con la mejor morfología vertebral posible. Pero tenemos que asumir que la escoliosis no desaparece mágicamente cuando el niño finalmente deja de crecer. Muchas familias piensan que cuando el niño deja de crecer, el problema se acaba. Y es cierto que, en parte, el riesgo de empeoramiento se reduce drásticamente, pero la realidad es que la escoliosis acompaña a la persona durante toda su vida. Y aunque el crecimiento termine, el cuerpo sigue viviendo, sigue trabajando, sigue moviéndose y adaptándose durante décadas. Y aunque evidentemente hay formas óptimas de cuidar la escoliosis durante la edad adulta, el crecimiento, la etapa en la que el cuerpo se está construyendo, es una ventana de oportunidad crucial, ya que es el momento donde más capacidad tenemos para influir en la evolución de la escoliosis y en el desarrollo final de esa columna. Y aquí creo que hay algo muy importante que debemos entender. El objetivo del tratamiento no es solamente mejorar una radiografía. El verdadero objetivo es ayudar a construir un adulto más equilibrado, más funcional, con mejor tolerancia física y con una mejor calidad de vida. Y probablemente mientras escuchabas este vídeo te has dado cuenta de algo, que al final las familias suelen actuar por razones muy humanas. La primera es el miedo a arrepentirse en el futuro por no haber actuado a tiempo. La segunda es el miedo a que la escoliosis afecte física o emocionalmente a su hijo durante la adolescencia o durante su vida adulta. Y la tercera es la necesidad de sentir que están haciendo lo correcto y que están protegiendo a su hijo en la actualidad y de cara al futuro. Y sinceramente, esas tres razones tienen mucho sentido, porque cuando tratamos una escoliosis durante el crecimiento, no solo estamos intentando controlar una curva, estamos intentando proteger el futuro físico y emocional de esa persona. Y la buena noticia es que hoy tenemos herramientas para actuar. La detección precoz, el seguimiento adecuado, los ejercicios específicos bien diseñados y el uso del corsé pueden cambiar muchísimo la evolución de una escoliosis. Por eso, cuanto antes atendamos el problema, más oportunidades tendremos de influir positivamente en el futuro. Y quizá esa es la idea más importante de todas, que durante el crecimiento no solo estamos tratando la espalda de un niño, estamos intentando influir en cómo vivirá, se moverá y se sentirá esa persona durante gran parte de su vida. Un saludo y hasta el próximo vídeo.